Bueno, un saludo a todos los hermanos en este domingo que el Señor nos reúne con el propósito de escudriñar, crecer en el conocimiento del Hijo de Dios, de sus enseñanzas y lo que Dios también nos comunicó a través de sus apóstoles, ¿cierto? Profeta, todo eso está dentro del conjunto que significa para nosotros el consejo de Dios o la palabra de Dios. Bueno, en el día de hoy quizás les pueda sorprender el título del estudio y por eso les preparo en su corazón para que traten de entenderlo bien, porque es una frase dicha por el apóstol Pablo a los Corintios y que es necesario tenerla presente en nuestro conocimiento que tenemos del Señor Jesucristo. La importancia de llegar a amarlo, porque nuestro Señor Jesucristo nos amó y en su amor se dio por nosotros. Por lo tanto, Sí, corresponde que también nosotros le amemos conforme como Él nos amó a nosotros, siempre sabiendo que nuestro amor ha sido estimulado hacia Cristo porque Él nos amó a nosotros primero y mostró ese amor dándose en la cruz por nuestros pecados, muerte de cruz, o sea, la muerte a una persona que era anatema para los judíos, que era maldito de Dios, apartado, separado, y por eso que le condenaron a la crucifixión, que es la muerte que se le daba a los malditos de Dios. No quiero abundar mucho en eso porque me iría muy lejos de lo que quiero hablar en realidad, pero sepan ustedes, mi hermano, que el Señor Jesús murió en la cruz como un maldito de Dios, como alguien separado de Dios según el Sanedrín, apartado, maldito por el Sanedrín que lo juzgó antes de ser crucificado. Le condenaron por haber dicho que él vendría en las nubes de los cielos y con eso se declaró ante ellos como hijo de Dios, haciendo alusión a lo que dice Daniel, ¿no? Que veía en las nubes del cielo y venía alguien y se llegó al anciano de grande edad. Jesús, tomando ese pasaje, dice que él lo iban a venir viniendo en las nubes del cielo. Así que, estimado hermano, nuestro Señor Jesucristo fue maldito o anatemizado por el Sanedrín judío y lo entregó a muerte de cruz como un delincuente, de tal manera de que Jesús mismo decía que él iba a ser levantado antes de padecer, anunciaba que él iba a morir siendo levantado. Muy pocos entendían lo que él hablaba. Ser levantado significa ser muerto en un palo o en una cruz como un delincuente. El Sanedrín lo entregó a una muerte en manos de los romanos de este tipo. Hay distintas formas de crucificar y no me voy a dedicar a eso, pero a veces bastaba un solo palo para colgar a alguien, ahorcarlo en el tiempo de Israel, como también para los judíos, también para los romanos, podía ser esta crucifixión, porque se levantaba en un palo alto y clavaba contra los maderos al que estaba siendo condenado. Bueno, nuestro Señor Jesucristo murió como un anatema, como alguien maldito de Dios en la cruz. Pero la maldición entendemos que él llevó era el pecado nuestro. Él, como dice Isaías 53, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, es decir, de todo el mundo. Por lo tanto, el que se condena hoy es el que no cree que él murió por nosotros. Y a nosotros que se nos ha revelado que él es el Hijo de Dios que vino a morir por nosotros, hemos creído que él se dio por nosotros y que el Padre le declaró a su Hijo resucitándole, que le traerá en gloria en el día posterior al levantarnos de los muertos. Hemos quedado suspensos creyendo que Él, aunque murió maldito de Dios, fue maldito por nuestros pecados. Mas el Señor, una vez que Él terminó su obra redentora, murió en la cruz, le exaltó, le resucitó y le sentó a su diestra, por lo cual estamos ciertos de que hoy estamos en paz con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y en medio de todo esto que les declaro, nosotros tienen que realmente, si somos hijos de Dios escogidos, nacer un amor inalterable hacia Jesucristo por lo que ha hecho por nosotros. Es decir, porque se entregó a la muerte más horrible que puede haber sido, porque el Señor Jesús no murió como un anciano como muere tranquilamente un anciano en su camita cuando parte de este mundo, ¿no? El Señor Jesús se entregó a muerte de cruz, fue contado con los inicuos, fue golpeado, maltratado antes de ser crucificado terriblemente, fue insultado, fue hecho espectáculo, se mofaban de él, mas él mantuvo su amor hacia nosotros y no evitó la cruz, sino que la llegó a morir como cordero en la cruz por los pecados del mundo. Por lo tanto, el síntoma real que nace del corazón de aquellos que llegan a amar a Jesús porque dio su vida por ellos. Es un amor que no cambia,
que permanece y que está firme en el corazón y que cada día aumenta más en la medida que conocemos la grandeza de su obra redentora, con la cual nos ha traído el perdón de los pecados. Hemos sido justificados por la fe en Él, es decir, por creer que Él murió y resucitó. Por lo tanto, esto debiera traer en nuestros corazones una respuesta hacia a Él, de tal manera que lo debiéramos llegar a amar. Porque una cosa es saber lo que hizo Jesús, ¿cierto? Pero otra cosa es sabiendo lo que Él hizo, la grandeza de lo que hizo por nosotros, que se dio como un pecador, como un criminal, siendo santo, inocente y sin mancha, por los pecados nuestros. Fue tratado como un criminal y fue muerto como un criminal y fue sepultado en el mismo día porque no podía quedar él de un día para otro colgado porque era un maldito de Dios. Maldito de Dios es el colgado, dice la ley de Moisés. Entonces, estimados hermanos, estamos entregados a entender esto por el Espíritu de Dios y también a que la señal de los verdaderos escogidos que han recibido el Evangelio es que aman al Señor Jesús. Todos aquellos que les es tedio lo relativo a Cristo y a nuestro Redentor es una señal de muerte. Y yo quiero advertirles de eso porque Pablo también lo dice. Y el estudio de hoy, el título de él es El que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. Está en 1 Corintios 16, 22. Ese es el título del estudio de hoy. Es decir, yo no pretendo sacar el amor de Cristo de ustedes como fuerza, ¿cierto? Sino que ustedes puedan entender que realmente el que llega a amar a Cristo es el que realmente ha entendido su obra redentora. Por lo tanto, aquí declara en 1 Corintios 16, 22, Pablo, que este síntoma de no amar a Cristo es señal de perdición y el que no amara al Señor Jesucristo dice, sea anatema. Sea anatema quiere decir maldito, apartado, separado. O sea, ¿de quién? De Dios y de la redención, por lo tanto. Maranata, dice después, el Señor viene, significa Maranata. Y que la palabra anatema significa maldito, apartado, separado, que es lo que al nivel que llegó Jesús de ser tratado por causa de llevar nuestros pecados sobre sí en la cruz. Y bueno, también la esperanza de verlo está en la expresión Maranata, que significa el Señor viene para los que entendemos. Y lo hemos leído también en en otra parte de la Escritura. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y luego dice el verso 24 de 1 Corintios 16, 1 Corintios 16, 24 dice, mi amor en Cristo Jesús sea con vosotros. Amén. Es decir, Pablo amaba a los hermanos en Corintios a causa de Cristo Jesús, a causa de que Él se había dado por ellos. El motivo también por lo cual debemos amarnos es que el Señor se dio por cada uno de nosotros. Por lo tanto, si somos amados de Dios, porque su Hijo amado se dio por nosotros, también tenemos que entender que para Dios no amar a su Hijo es digno de condenación, de ser anatemizado, es decir, de ser maldito y apartado y separado de Dios por no amar al Señor Jesucristo. El mundo hoy se condena por esto mismo. En el mundo estaba y el mundo no le conoció y el mundo había sido hecho por él. Entonces vemos claramente que todo aquel que no ama a Cristo está bajo maldición, lamentablemente, y lo digo con toda la tristeza y sobre todo el cristiano, que pueda estar en la iglesia, pero por otros motivos, entre comillas, ¿cierto? Hay mucha gente que va a la iglesia incluso porque se siente bien. Y bueno, no es malo que eso le pueda ayudar a algo, pero también es importante que se debe entender que lo correcto es llegar a amar a Cristo por lo que hizo por nosotros. De no ser así, estamos perseverando de más y tarde o temprano seremos tratados como anatema, seremos separados de Dios porque no amamos al Señor Jesús. ¿Cómo podemos nosotros mostrar este amor hacia Jesucristo o poder seguir este camino en que podamos amarle a Él porque nosotros nos estamos amando para ser salvos? Él ya nos amó a nosotros primero. Nuestra muestra de amor hacia Él es por causa de que corresponde a su trato con nosotros que Él ha tenido de tomar nuestras iniquidades sobre su propio cuerpo y llevarlas en la cruz. Debe llevarnos también a amarle. Pero hay gente que por más que pasan los años no logra tener este sentir respecto a Cristo. Hablar de Él es algo secundario. Dar testimonio de lo que Él hizo por nosotros es algo secundario. Y la apreciación respecto a nuestra vida puede hacer que lo que nos pasa a nosotros sea más importante que amar al Señor Jesucristo. Bueno, aquí hay una maldición, un anatema para aquel que se antepone a Cristo y no ama a Cristo.
Y yo quiero advertirlo porque para Pablo era una sentencia real. Y él quería que el amor de Cristo que estaba en él también fuera en ellos. Es decir, como él había llegado a amar a Cristo, también pudiera manifestar Dios con su espíritu en sus corazones, que es lo que es mi propósito también que ustedes vean. Yo sé que mis hermanos aman a Cristo, pero si alguno hubiese todavía en esto lenidad, es decir, no tenemos no tener por casualidad la comprensión correcta, ¿cierto? De que la grandeza del Señor Jesucristo amerita que le amemos. Y aquí no estamos obligando a amar a esa gente, sino que debiera producirse en nosotros un amor mortal que hablar de Él, estar con Él, escuchar su palabra, sea siempre grato y lo más importante que nos puede ocurrir durante nuestra vida, ¿no? y nuestro día. Así que bajo maldición está anatemizado está por el apóstol Pablo, apóstol de Cristo, todo aquel que no amare al Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros, ¿cómo podemos ver si amamos a Jesucristo? Bueno, el amor dice no buscar lo suyo y una serie de temas relacionados con el amor que ustedes pueden buscar en la Escritura, pero el motivo principal de nuestro amor hacia Jesucristo es el que Él nos amó primero, antes que lo amáramos, y lo mostró dando su vida en la cruz por nuestros pecados. No, y no hay mayor amor que que alguien ponga su vida por otros. Así que no van a encontrar ni el amor de su madre, ni de su padre, ni de su hermano, va a ser mayor que el amor de Cristo. Porque no hay mayor amor que alguien ponga su vida por otros. Y eso es lo que hizo Jesucristo. Y no puso su vida solamente diciendo, bueno, yo me pongo en tu lugar, sino que sufrió el trato horrible de un pecador, de un delincuente, lo colgaron en la cruz haciendo de él un espectáculo para la ofensa, para la ignominia que recibió en la cruz por nosotros. Por lo tanto, no debemos olvidar nunca este pasaje, mis hermanos. El verdadero Hijo de Dios es el que llega a amar a Jesucristo por lo que hizo por él. Y realmente, bajo condenación quedará aquel que no amara al Señor Jesucristo. Será anatema, será maldito por haber despreciado o poner en segundo lugar siempre aquel que debe estar siempre en primer lugar en nuestros corazones, en el Señor Jesucristo. Si amamos al Señor Jesucristo y al Padre Celestial, estaríamos haciendo lo correcto. De lo contrario, nuestro amor sería egoísta, sería hacia nosotros primero y no tributar el amor en el orden correcto, que es a nuestro Dios y al Señor Jesucristo. Bueno, todo esto guiado también por el buen espíritu. Así que miren, estimados hermanos, nos encontramos bajo un anatema, bajo una advertencia de anatema. Esta es una advertencia. El que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Cómo podemos saber que la gente no ama a Cristo? Bueno, yo siendo joven, primero me di cuenta que yo no amaba a Cristo. Cuando entendí el Evangelio, que había entendido que Él había hecho una obra suficiente para salvarme, me di cuenta que no la amaba porque no hablaba de Él. ¿Por qué no hablaba de Él? Porque no había conocido que Él me había amado de tal manera. Pero cuando Dios me reveló, y hacia mis hermanos con nosotros que estábamos en esos tiempos, la grandeza de su obra en la cruz, de que nos había traído la paz con Dios y la certeza de vida eterna, nació en nosotros aquel amor que estaba quizás ahí latente, pero no se manifestaba como debiera ser. Cambió para nosotros nuestro lenguaje, nuestra forma de hablar y nuestros intereses de conversación. Y la enseñanza de la salvación por la fe en Cristo Jesús, de la justificación por la fe, de la obra que Él realizó en la cruz, pasó a ser tema permanente en nuestros corazones y el motivo de nuestra unión como hermanos. Así también pretendo, ¿no?, que esto se mantenga, pero también sepamos de que Dios norma esto y amar a Cristo por su obra redentora es lo primero. De lo contrario seremos anatema. Podemos decir que amamos a Cristo, pero no hablamos nunca acerca de Él con los que están cercanos a nosotros porque tenemos temor de que se burlen de nosotros. Y el Señor Jesucristo no tuvo temor en la cruz de que se burlaran de Él por pagar con su propia vida nuestros pecados. Nosotros no podemos avergonzarnos de Jesucristo. Si nos avergonzamos de Cristo, Él también se avergonzará de nosotros en la venida. Es decir, no puede nuestro corazón quedarse detenido, paralizado al contemplar toda la obra redentora. Debemos amarlo. Si no la amamos, porque nos amó primero, no hemos entendido la grandeza de su obra redentora y por lo tanto estamos con un amor que no es apropiado para la grandeza de lo que se hizo por nosotros. Y quedar bajo anatema, como digo, es quedar bajo maldición. Dios así entonces juzga a los corazones de los que realmente aman a Cristo. Si nosotros estamos unidos a Él
simplemente por un beneficio que podamos recibir a futuro en nuestra salud, en nuestra vida, como tener un amuleto de la suerte, sería un error, hermano. Nosotros estamos unidos a Él porque Él nos amó primero y se dio en la cruz por nosotros. Así que por eso le amamos, porque Él se dio por nosotros. No es por otro motivo, por lo que podamos recibir. Recuerdan que algunos que seguían a Jesús por los panes y los peces. Y Jesús le dijo, trabajen por la comida que no perece. O sea, en este caso, la promesa de vida eterna que Jesús tenía en su predicación permanente. Quiero decir sencillamente, mis estimados hermanos, que no olvidemos que hay una amenaza de anatema, de maldición sobre aquel que no llegue a amar al Señor Jesucristo. No es mi propósito amenazar, solamente hacer notorio que existe este pasaje, que si nosotros pensamos que amar a Cristo es lo que yo creo, que puede ser lo que es amar a Cristo, nos informemos más respecto a cómo podemos mostrar nuestro amor a Cristo y en qué debiéramos mostrar nuestro amor hacia Él. Pero lo importante es que no se trata de hacer cosas, sino de que llegar a amarlo de verdad porque apreciamos su obra redentora y nos vemos beneficiados porque al momento de morir, ¿cuál va a ser nuestra esperanza? Sino que Él murió y resucitó por nosotros. ¿Quién ha hecho más por nosotros? Ni siquiera nuestros padres, ni nuestras madres. Amar a padre o a madre más que Jesús no sería digno. Eso también sería parte de una condenación. Si yo amara más a mi familiar, a mi padre o a mi madre que a Él. ¿Qué le parece eso que acaba de decir mi hermano? Duro, ¿cierto? Pero está escrito. Yo no pretendo afligirles, pretendo hacerles ver que cuán condenable es no amar a Cristo, tenerlo en segundo lugar en nuestros corazones, o tenerlo solamente como un recuerdo de algo bonito, pero no de algo trascendente que de lo cual depende nuestra vida, nuestra eternidad, que ya ha sido ganada por su muerte en la cruz. Y yo no estoy hablando de que hagamos algo para salvarnos, estamos hablando de que valoremos y amemos al que nos salvó, que lleguemos a amarlo y el amor todo lo soporta, es lo único que nos va a poder, el amor a Cristo que derrama el Espíritu en los corazones, es lo único que nos va a permitir soportar este mundo, que nos va a aborrecer por causa del Señor. Poco a poco irá aumentando esto, se irá agravando, hasta que un día se transforme en una persecución generalizada, como dice Apocalipsis, ¿cierto? El dragón, la bestia, el falso profeta, cuando se manifiesten como estudiantes otras veces, va a haber una persecución real y el amor a Cristo es lo único que nos va a mantener en pie, porque van a ser días difíciles. Así que, mis hermanos, no nos llevemos este anatema de nuestra vida, sino que aprendamos a amar al que le corresponde, que sea amado a nuestro Dios y al Señor Jesucristo, quien por el Espíritu de Dios, por su gracia, ha sido revelado en nuestros corazones como todo suficiente Salvador. Voy a avanzar un poquito más. Entonces, tengamos presente lo que dice, que es el título del estudio, por lo cual vamos a estar reflexionando en estos minutos que nos quedan, en 1 Corintios 16:22. El que no amare al Señor Jesucristo, o sea, anatema, lo repito para que se concentre nuestra mente en esto que estamos hablando. Bueno, referente a que Jesucristo fue levantado como un pecador, Jesús lo expresó y lo adelantó y lo dijo en San Juan 3:14, cuando hablaba con Nicodemo, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Mire de qué manera nos amó Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que estamos creyendo cuando creemos que Cristo murió y resucitó para salvarnos? Estamos creyendo que Él nos amó, porque dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Por lo tanto, es obvio que si no le amamos, nos perdimos, porque dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué pasa si a pesar de yo entender o creer por un momento, me olvido y voy quedando atrás y no llego a amar a Jesucristo por la obra redentora, ni a creer que Él ha hecho todo lo suficiente con su muerte en la cruz y su resurrección para redimirme? Voy a ser condenado porque no he amado al que me amó primero. Y todo esto porque he despreciado lo que Él ha hecho por mí, he considerado cosas más importantes en esta vida que retener la fe en el Hijo de Dios como Salvador. Porque ¿qué dice? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, más para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, más el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, no está de más el anatema de Pablo sobre aquel que no ama al Señor Jesucristo, porque aquí dice que el que en Él cree, el que en Él no cree ya es condenado.
Por lo tanto, usted puede pretender que cree, pero puede también no estar amando al Señor Jesús como corresponde por lo que ha hecho. Tiene una idea muy vaga, o quizás no ha ahondado como debiera, o se ha aburrido un poco de todo esto. Y el amor hacia el Señor Jesús no se manifiesta en nuestras vidas, en nuestros corazones. Tarde o temprano, por ese camino se lleva a la perdición a la condición de estar bajo anatema, bajo maldición de Dios. ¿Y por qué? No creo que Dios no es vengativo, sino que quedaríamos en la misma condición que estaríamos ante Él, sin ningún mediador, sin quien se venga por nosotros con su propia vida para salvarnos. Entonces, si Dios nos amó de tal manera, no puede haber en la iglesia alguien que nos ame al Señor Jesucristo. Pero de hecho hay muchos que le dicen Señor, Señor, y no hacen su voluntad. También nuestra forma de mostrar que le amamos, que creemos en Él, como hijo de Dios, es hacer su voluntad en aquello que nos manda, y Él lo que nos mandó es que no nos hagamos daño y nos amemos los unos a los otros, que no que tengamos partidismo en nosotros, que no tengamos preferencias entre nosotros, sino que todos nos veamos como un solo cuerpo de Cristo, que debemos amarnos como el Señor nos dice, y si en eso hemos fallado, siempre aún hay tiempo de enderezar caminos. Pero sepan, mis hermanos, que si en su corazón Dios detecta que usted no ama al Señor Jesucristo, y de hecho Él lo sabe, nos aguarda maldición y anatema. Y sobre todo porque estar fingiendo que le amamos. Debemos amar al Señor no solo de palabras, sino de hecho y de verdad. Un amor inalterable que no cambie en virtud de lo que tengamos o no tengamos. El que tiene el Hijo tiene la vida. Dígame usted, ¿tiene algo más importante en el mundo? Usted a su cuenta. El que tiene el Hijo tiene la vida. El sustento Él nos lo prometió. Que nuestro Dios, que Dios se encargará de nosotros, porque si le pedimos pan, no nos va a dar una piedra. Así que nuestro amor hacia el Señor Jesucristo debe ser algo que debe estar presente en nuestros corazones. De lo contrario, estamos bajo el anatema de Dios que acabamos de leer. Dios no ama al que aborrece a su Hijo. Antes lo considera un excluido, un maldito por él. Porque sin duda es terriblemente digno de condenación aquel que viendo que Jesús dio su vida por nosotros, estando en la congregación, está por otros motivos que no sea él tributar el debido reconocimiento y mostrar un amor a Cristo y al prójimo, como se muestra en la Escritura que debe ser. ¿Qué es lo que quiero decir con todo eso? De que no vamos a amar a Cristo por recibir cosas, tampoco, sino que debemos ver que el amor que le debemos lo merece. Y es lo que nos señala como hijos. ¿Cómo podemos mostrar nuestro amor a Cristo diciéndole te amo, te amo, te amo? No, dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Y se refiere que vendrá el Espíritu de Dios a morar en nosotros. Así que si usted guarda la palabra de Cristo, ¿qué quiere decir? No es que se la memorice, sino que la aprenda, y siempre esté escudriñando y fortaleciéndose en ella para dar testimonio de Cristo, del Evangelio. Usted, mi estimado hermano, tiene que entender de que estas cosas que usted hace, de aferrarse a Cristo, de guardar su palabra, son todas en beneficio de nuestra salvación porque le permiten perseverar en el Evangelio que ha recibido, creyendo que Cristo murió. Así que lo que estoy comentando hoy no reviste más que la gravedad que la Escritura le da. No amar a Cristo amerita ser maldito por Dios, ser un anatema o estar bajo anatema. Imagínense qué hará aquel que no ama a Cristo. ¿Cómo que doctrina predicará cuando tenga problemas? Se la dará para el lado de la conveniencia para no tener problemas. Y Jesús le gustará eso, que nosotros callemos lo verdadero, lo que Él ha enseñado, lo que hemos aprendido de Él. ¿No es cierto? Bueno, de esa forma, el Señor tiene previsto que si usted da testimonio correctamente, con valor, porque ama a Cristo, la idea y el propósito de Él es que la semilla del Evangelio se siga sembrando. Y nosotros estemos siempre atentos, ¿cierto?, a que las aves no roben la palabra del corazón de los hermanos de la congregación, según la parábola que ustedes ya conocen. Entonces, si seguimos leyendo y escudriñando la Escritura, Filipenses 2, el 5 al 12 dice, haya pues en vosotros sentir que vos también en Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se denotó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de Cristo.
Por lo cual Dios le exaltó lo sumo y dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y de los de la tierra y los debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupado en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra sin querer como el hacer, por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos hijos de Dios sin culpa, en medio de una nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares del mundo, reteniendo, verso 16, la palabra de vida, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, que no he corrido en vano ni trabajado en vano. Entonces, ¿qué es lo que nos permite, hermano? Retener la palabra de vida es mantener la fe en el Evangelio y la esperanza en la promesa del Evangelio, que es la vida eterna. Eso permitirá a Pablo poder gloriarse en el día que no trabajó en vano con los gentiles. ¿Ves? Por lo tanto, mi hermano, amar a Jesucristo, retener su doctrina es esencial, y por eso es que es condenable mostrar desinterés en esto. ¿Cómo podemos llegar a amarle? Me dirán, hermano, recién lo leímos. De tal manera amó Dios al mundo, y ha dado a su Hijo unigénito. Hay que contemplar esa frase permanentemente. ¿Cuán grande es el amor de Dios? Que dio al ser más santo que existe, junto con él, su Hijo amado, que era como él, con toda potestad que le había concedido, en el cual él tenía contentamiento, es decir, no le encontraba error alguno, se contentaba en él. Él se dio por nosotros, a él ofreció por nosotros, ofreció lo mejor. Es como que un ser humano que quiera sacrificar algo a Dios en el Antiguo Testamento y fuera muy rico en ganado, buscar el mejor de las ovejas para ofrecerlo al Señor. Él hizo eso por nosotros, ofreció lo mejor, el mejor sacrificio. Su Hijo amado, santo, inocente, sin mancha. Por lo tanto, y Él se dio así por nosotros voluntariamente, no obligadamente, sino lo hizo porque nos amaba. No podemos nosotros responder con desamor hacia Él. Por eso es que Dios dice que no amar al Señor Jesús sea anatema. Se gana la condenación el que desprecia a este amor tan grande que mostró el Señor Jesús por nosotros. Si Dios nos ha amado así, debemos amarnos unos a otros. Incluso nos insta este mismo amor a que nos amemos unos a otros. De ahí nace el sentir y la fortaleza del amor que debemos sentir unos por otros. Nosotros le amamos a Él porque nos amó primero. Y eso nos lleva a amar también al prójimo con toda la oposición de nuestra carne, que siempre estará ahí tratando de desconcentrarnos de los objetivos de nuestra fe. Dice también en otro pasaje de la palabra de Dios, miren el sentir de Jesucristo en San Juan 12, verso 23. Entonces Jesús le respondió diciendo, la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda, mas si muriere, muchos frutos lleva. Y miren lo que dice, y lo dice respecto de él también. El que ama su vida, la perderá. Jesús amó más su vida que a nosotros. Nos amó más a nosotros que su vida. Dice, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Cómo la puedo aborrecer cuando es necesario ponerla por causa de los hermanos y por causa del Señor Jesucristo? Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas por esto he venido en esta hora. Entonces, mi hermano, en este mismo sentir, el Padre se une al Hijo, cuando dice en el 28, Juan 12, 28, Padre, glorifica tu nombre, entonces viene una voz del cielo, y lo he glorificado, y lo he glorificado otra vez. Estaba glorificando a su Hijo con una voz del cielo para dar testimonio de él. Entonces, mi estimado hermano, amar la vida en este mundo es perderla, aborrecerla si es necesario por causa del Evangelio, por creer en él y hablar y dar testimonio de Jesucristo. La guardaremos y la reservaremos para la vida eterna en las manos de Cristo, quien está a la diestra de Dios, quien ya resucitó y nos levantará en el día postrero. Por lo tanto, el amor a Cristo tiene un objetivo, es unirnos a Él para que podamos permanecer en Él también. Primero Juan 15, verso 12, dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. O sea, no es como ustedes quieran o como yo quiera, sino como Él nos ha enseñado que nos amemos. Nadie tiene mayor amor que ponga su vida por sus amigos. Y es usted, el Señor Jesucristo. Jesús es primogénito entre muchos hermanos. Nosotros somos sus hermanos o sus amigos, como dice aquí.
Dice, nadie tiene mayor amor que este, que ponga su vida por sus amigos. Si nosotros no amamos a Cristo por esto, nos merecemos el anatema, estar bajo anatema, si fuera así. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y sé las cosas que yo os mando. Ya no llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, más os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre, cuando estaba antes de la gloria, antes de venir a este mundo a morir por nosotros, os he hecho notorias. Es decir, ¿en qué somos amigos del Señor Jesús? Él vino no solo a salvarnos, sino a declararnos por medio de sus apóstoles, y él a sus apóstoles primero, las cosas que el Padre le reveló y que hoy estén en boca de todos nosotros, cómo nos ha redimido, nos ha salvado y nos traerá la vida eterna en el día con Cristo al final, cuando Él se manifieste en las nubes del cielo según la voluntad del Padre. Así que, ¿en qué sabemos entonces que nos ama? Que todas las cosas del Padre nos ha hecho notorias. Verso 16 dice, aclara que nosotros no elegimos al Señor Jesús sino como enviado de Dios, como hijo de Dios. Mas yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pida el Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, esta promesa de ser elegido como hijo de Dios por haber creído, trae la promesa también de que Él obrará en nuestras vidas para que este fruto que Él pretende sacar de nosotros para la edificación de la iglesia o para nuestro bienestar, Él lo traerá a nuestras vidas porque nos ha escogido para esto y nos ha amado. Y el objetivo entonces de que este fruto permanezca y todo lo que podamos pedir al Padre en el nombre de Él nos lo dé. Así que el hacer frutos en relación a la fe, de amarnos unos a otros, de hacernos el bien, son cosas que traen aún más bendición. Hace que también podamos recibir del Padre todo lo que Él nos quiera dar por causa de Cristo Jesús, que ha sido recibido por la fe, el don de la fe en nuestros corazones para que le amemos y esperemos en Él todo bien y por sobre todo la vida eterna que nos traerá. Verso 17 dice, estos mando que os améis los unos a los otros. Es decir, no solamente debemos amar al Señor Jesucristo con un amor inalterable, sino que también debemos amar a los otros. Verso 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas, porque no sois del mundo, antes yo elegí del mundo, por esto os aborrece el mundo. Acordado de la palabra que yo os he dicho, no es el cielo mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, a vosotros también perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Esto según la voluntad de Dios, lo que Él determine se ha hecho con cada uno de nosotros, porque a cada uno Dios nos va a hacer la labor que pretende hacer a través de nosotros para el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de los que aún no le conocen. Nos hallamos también bajo otra condenación aquí, declarada por el Señor para que la podamos entender. Si no lo hacemos, 1 Juan 3:13 dice, hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. O sea que si todavía hay entre nosotros alguien que aborrece a alguien, está en muerte. El que no ama a su hermano está en muerte, como lo acabo de leer ahora. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Y ve que es terrible. El que no amara al Señor Jesucristo trae como consecuencia ser maldito de Dios y quedar fuera del reino de Dios. Y ahora también el que aborrece a su hermano es homicida y también queda fuera del reino de Dios, dice. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. Verso 16, en esto hemos conocido el amor porque Él puso su vida por nosotros. O sea, en eso podemos nosotros ver y frenar con este pensamiento nuestro corazón ingrato, donde el anatema que viene por no amar al Señor Jesucristo quiere triunfar en nosotros. Maligno desea que nosotros aborrezcamos, lleguemos a aborrecer a Jesús. Por su consecuencia, dejar de creer en Él. Nuestra carne también, nuestros malos deseos también, pero el Espíritu de Dios trae a nosotros el amor de Cristo en consideración a lo que ha hecho por nosotros. Por lo tanto, ¿en qué hemos conocido el amor? ¿Cuál es el ejemplo en el cual podemos conocer el amor? En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida, dice, por los hermanos. Fíjense cómo Pablo nos pone la vara alta aquí y nos da a entender claramente, no para la salvación, por supuesto estoy diciendo, sino que respecto de cómo debemos amar. Nosotros amamos al Señor porque Él puso su vida por nosotros. No hay, esa es la característica y la causa de nuestro amor hacia Cristo.
también nosotros debiéramos tener el mismo sentir con los hermanos. Por lo tanto, el que no ama al Señor Jesucristo es anatema, porque no ha conocido el amor de Cristo en que Él puso su vida por Él. Es señal de que la obra redentora no es importante en su corazón, sino que no se ha dado cuenta que la razón o el motivo por el cual hemos conocido el amor verdadero hacia Dios es el que Él puso su vida por nosotros. Y no puso su vida solamente así como lo estamos diciendo, sino que Él antes era semejante a Dios, estaba a su diestra en la eternidad y se anonadó tomando forma de siervo, se hizo carne para cargar sobre sí los pecados del mundo. Por lo tanto, mis hermanos, estamos viendo aquí de que bien ganado el anatema se tiene aquel que no llega a amar a Jesucristo. Que debamos pedir a Dios que nos dé su espíritu para que le amemos. Leo también Lucas 9:22 en adelante, dice, diciendo, perdón, leo del 21, más él, combinándolos, mandó que nadie dijese esto, diciendo, es necesario que el hombre padezca muchas cosas y sea desechado de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas y sea muerto y resucita el tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz cada día y siga. Porque cualquiera que quiera salvar su vida la perderá, cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la salvará. ¿Por qué? ¿Qué aprovecha el hombre si granjere todo el mundo y se pierde así, y pierda, dice, y se pierda a sí mismo o corra peligro de sí? Porque el que se avergonzare de mis palabras, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este el Hijo del Hombre se avergonzará cuando viniere su gloria del Padre, cuando viniere su gloria y del Padre y de los santos ángeles. Entonces, mi hermano, si yo me acobardo por amor a mis amigos, por perder mi vida, Él también se avergonzará de mí. ¿Qué espera Él? Que yo no claudique del Evangelio que he recibido. Y el poder lo dará con su Espíritu. Si yo me avergüenzo del Hijo de Dios y de su Evangelio, que debo transmitirlo, Él también se avergonzará en el día cuando viniera. Por lo tanto, calza perfectamente entonces con esta declaración de Cristo lo que Pablo dijo antes, que el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor ha mostrado su forma de amor más grande. No hay otra manera más grande de mostrar amor que dar la vida por los que no le aman. Pero una vez que hemos aprendido que Él nos amó, es señal de que hemos creído en Él, que el Espíritu Santo mora en nosotros y que hemos valorado y le amamos. Y el amamos al que ha mostrado el amor más grande, el que puso su vida por nosotros. Por lo tanto, si puso su vida, menos aún debiera yo avergonzarme de sus palabras, de su enseñanza, debiera hablar con autoridad, sin temor. Entonces no olviden Lucas 9, verso 26, el que se avergonzara de mí, de mis palabras, de este tal, el Hijo del Hombre se avergonzará cuando viniera en su gloria, del Padre y sus santos ángeles. No niegue a Cristo, no lo cambie por la tranquilidad, por el amor de nadie. Quédese con el Señor Jesucristo, si es que esa es la última oportunidad que usted tiene de poder hablar con alguien, porque usted va a llegar a ser aborrecido, pero por otro lado, amado de Dios, si usted valora al Hijo por sobre todas las cosas. Creer al Evangelio es una cosa, creer que murió y resucitó, eso nos salva. Pero si por amor a Cristo no le confesamos en medio de los amigos para no ser avergonzados y no ser apartados de ellos, sin duda estoy ganando el anatema que hablaba Pablo, en donde lo habíamos leído primeramente. Y ahora miren, ¿cómo puede ser alguien de Dios si dice esto? 1 Corintios 12, verso 3. Por tanto, vamos a ver que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. En Pedro hay repartimiento de dones, más el mismo Espíritu es. Hay repartimiento de ministerios, más el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, más el mismo Dios que obra todas las cosas en todo. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, nadie puede llamar anatema a Jesús o maldecir a Jesús y pretender ser un hombre de Dios o tener el Espíritu de Dios. Cualquiera que haga esto o menoscabe al Hijo de Dios va a ser condenado, que está maldiciendo al que no se debe maldecir, al Señor Jesús, al Hijo de Dios. Si por no amarlo son anatema los discípulos, o pueden llegar los discípulos a ser anatema por no amar a Jesús, por acobardarse, cuando las situaciones sean difíciles, con mayor razón van a ser condenados los que no le aman y lo consideran anatema, o lo maldicen, o lo consideran apartado, desechado de Dios, como los judíos, que no creen en Él. Me refiero a sus sacerdotes,
a sus rabinos, que hasta el día de hoy enseñan que él es un falso profeta. Entonces, mi hermano, si con mayor razón se gana la condenación a ellos, también se gana el creyente que se acobarda y para poder salir de la situación no habla bien de Cristo, lo maldice, llega a maldecirlo para poder ganarse el buen trato de los que los podrían estar acechando, ¿no? O demandándole la, la causa de la fe que tiene. Así que, estimado hermano, nadie puede tener el Espíritu de Dios y a la vez maldecir a Jesús. Y por el contrario, ninguno puede llamar a su Señor a Jesús si no es por obra del Espíritu Santo. Aquí tenemos entonces dos formas de saber quién tiene el Espíritu de Dios, quién no lo tiene. El que confiesa que Jesús de corazón es el Hijo de Dios, tiene el Espíritu de Dios, ha creído en él. Al que no le puede confesar como tal, podría ser cualquiera que niegue que Jesús es el Hijo de Dios o no crea que es el Mesías que espera Israel, va a ver claramente la diferencia, ¿no? ¿Quién es el que tiene el Espíritu Santo? ¿Quién no lo tiene? Entonces, todo aquel que habla en contra de Cristo, todo aquel que no ama a Cristo, está bajo maldición, está bajo condenación. Por el contrario, el que lo confiesa de corazón sincero y soporta lo que tiene que ver con maltrato por causa de haber creído y confesado su nombre, ese tiene el Espíritu Santo. Así que, estimados hermanos, todos nosotros hemos recibido el mismo Espíritu para poder confesar a Jesucristo. Y no se atemorice porque este poder está en usted, que usted la sigue confesando y llamando. Y en el día que sea necesario manifestar su fe en el Hijo, el Espíritu de Dios le dará de sobra palabra para testificar a favor de nuestro Señor Jesucristo, a fin de que los que le oigan sean salvos. También leo en Gálatas 1:6 al 8, donde aparece otro anatema, pero es esta vez de Pablo contra aquellos que pervierten el Evangelio. Dice Gálatas 1 del 6 al verso 8: estoy maravillado que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó, de la gracia de Cristo, otro evangelio. No que haya otro, sino algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Este tema es para los que pervierten el evangelio de Cristo. Más aún, si nosotros a un ángel del cielo os anunciar el evangelio, os anunciar otro evangelio del que hemos anunciado, ese tema. Es decir, si yo tuviera un ángel del cielo aquí que se me apareciera y me dijera que el evangelio es otra cosa distinta a la que hemos recibido de los apóstoles y de Cristo, debe ser para nosotros maldito. Cualquiera que anuncie el otro evangelio. Como antes he dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno anunciare otro evangelio, el que habéis recibido, sea anatema. Es decir, Pablo lo repite dos veces esta idea de que predica otro evangelio es anatema. En el 9 y en el 10. En el 9 dice, como antes hemos dicho y también ahora decimos otra vez, si alguno anunciare otro evangelio, el que habéis recibido sea anatema. Por un lado es anatema el que recibe falsos evangelios, de eso se gana la maldición de Dios por pervertir y predicar falsos evangelios, o recibir falsos evangelios. Y por otro lado, es anatema también el que no ama a Jesucristo. ¿Cómo va a mostrar que ama a Cristo a alguien que pervierte el evangelio? Por el contrario, demuestra un desprecio absoluto, o sea, la palabra del evangelio trae salvación al que cree en el Señor Jesucristo. Esto que lo cité al principio, lo vuelvo a ver, Juan 14:23. Respondió Jesús y díjole: el que me ama y mi palabra guardará. El evangelio, acuérdense. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos en él morada. O sea, no solamente guardamos la palabra, sino que el Espíritu de Dios, que es el Espíritu del Padre y del Hijo, viene a morar con nosotros. Y el que no me ama, no guarda mis palabras. O sea, el que no ama al Señor Jesucristo sea anatema. O sea, el que no le interesa aprender la palabra de Cristo, no la guarda, no le ama. Y la palabra que he oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esa palabra del Evangelio que para nosotros a veces la queremos ocultar porque los amigos se van a burlar de nosotros, o vamos a dejar de ser amigos, vamos a pasar a ser el canuto del grupo, van a hacer burla, mofa de nosotros. No nos debe importar para nada, porque en el día de la muerte eso no nos va a librar de irnos a la condenación si no hemos creído o confesado a Jesucristo. El que ama a Cristo guarda sus palabras y le confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, tenemos la certeza, estas cosas hablar entre vosotros, dice el 25 y el 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre y los enseñará las cosas y os recordará las cosas que os he dicho. Entonces está claro de que si no nos recordamos de las cosas de Cristo, nos estamos siendo enseñados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque le hemos afrentado no guardando la palabra del Señor. Por lo tanto, es importante, mis hermanos, evitar estar bajo estas condenaciones, bajo esta condición,
por no confesar a Jesús como Hijo de Dios, por temor, no, por no saberlo, ¿no? Qué complicado el texto, ¿no? Del estudio de hoy, para más de alguno quizá, o a lo mejor no es así, voy a estar equivocándome en ese sentido, pero no amar al Señor Jesús es causa de anatema. Jesús, como dice, podemos mostrar nuestro amor hacia Él, prendiéndole velitas, ¿cómo se llama? O guardando su palabra. Cuando nosotros guardamos su palabra, el verso 23, no solamente guardamos su palabra, sino que el Padre nos llega a amar y viene a morar con su Espíritu en nosotros cuando guardamos su palabra. No se refiere a solo recordarla, sino que a vivir conforme a ella. En Lucas 6:32 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué gracias tendréis? Porque también los pecadores, dice, aman a los que los aman. Si hiciere bien a los que hacen el bien, ¿qué gracias tendréis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestaréis a aquellos que esperáis recibir, ¿qué gracias tendréis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, que es la esencia de lo que estamos teniendo hoy. Hacer el bien y prestar no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Nosotros también somos llamados a tratar con misericordia en virtud de la obra redentora de Cristo que hemos creído, quien tenemos el perdón de los pecados, la paz con Dios. Él nos trata como hijos. También nosotros debemos ser misericordiosos, pero no devolviendo mal por mal, amando incluso a los que son nuestros enemigos y prestar y ayudarles sin esperar de ello nada. En Romanos 8 dice, Romanos 8, verso 31, pues diremos a esto, si Dios es por con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que a su propio Hijo no perdonó antes que nos entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó. Y además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Esa es la pregunta. Finalmente, en este estudio que se llama El que no amara al Señor Jesús, sea anatema. Esto es lo que nos debe preocupar en nuestra táctica espiritual que tengamos para enfrentar nuestros problemas. ¿Qué cosa puede apartarnos del amor de Cristo? Porque sin duda nos hemos dado cuenta que Él nos amó hasta la muerte de cruz. Él dio su vida por nosotros. ¿Podemos nosotros tolerar que se pervierta su evangelio, su iglesia? ¿O ser displicentes nosotros y no aprender su evangelio? Dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, desnudez, o peligro, o cuchillo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y a pesar de que podamos morir por el Señor, dice que al morir por Él, vencemos si damos la vida. Ante todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es el Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto de amar a Cristo, que si a alguno le pareciera muy duro, tenga el presente de que nosotros no le amamos a Él primero, Él nos amó primero y dio su vida en la cruz por nosotros. Y no solamente por los pecados nuestros, sino los de todo el mundo. Así que incluso murió por aquel que no le ama, por aquel que se va a condenar por no creer. Y esto según la elección de Dios, ¿no? Según sus propósitos. Bueno, aquí dice también en Deuteronomio, para que quede claro, 21-22, miren en la profundidad del amor de Cristo, cómo Él tuvo que humillarse por nosotros. Deuteronomio 21, del 22 al 23. Cuando alguno hubiere pecado de sentencia de muerte, por el que haya de morir, y le habrás colgado en un madero, no estará su cuerpo por la noche en el madero, mas sin falta lo enterrarás el mismo día. Porque maldición de Dios es el colgado. Porque maldición de Dios es el colgado. No contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, mi hermano, cuando el Señor Jesús murió en la cruz, fue sepultado rápidamente, porque Él era un ajusticiado, un colgado, un delincuente que fue ajusticiado según las autoridades, pero para nosotros era el Cordero de Dios que estaba muriendo en la cruz por nosotros. Entonces, mis hermanos, Jesús fue hecho maldición en la cruz por nosotros al cargar los pecados, para que
fuéramos nosotros bendecidos por la salvación que nos obtuvo en la cruz. Esto es lo que nos motiva a amarnos, y este amor hace que sea verdadero nosotros el amor hacia Él y hacia el prójimo, si lo hemos recibido. Ustedes dicen, no, si yo sé que Cristo murió en la cruz por mis pecados, yo lo sé, pastor, yo lo sé, pero usted si no ama al Señor Jesús, no ha entendido nada. Si se acobarda y se calla el Evangelio, no le ama, se ama más a sí mismo. Si usted se avergüenza del Evangelio, se está amando a sí mismo más que a Cristo. Si usted se olvida de aprender su palabra y no le da importancia, no está con aquellos que le aman, que su palabra guardan, que la buscan y la guardan. Entonces, no estamos hablando de méritos, estamos hablando de la verdad, de que amar a Jesucristo realmente es lo que nos da el valor para hacer las cosas en favor suyo. Predicar, dar testimonio de Él, comportarnos como dignos hijos de Dios, arrepentirnos, pedir perdón de nuestros pecados, todo eso compete a la vida santa. Y llegar a amar a Jesús y al Padre Celestial. Y a recibir de su Espíritu en nuestros corazones para que nos guíe la verdad. Finalmente, otra forma más que podemos mostrar amor a Cristo, segunda de Juan 1, segunda de Juan 1, del 9 al 10, dice, cualquiera que se revele y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. O sea, también sería un anatema. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Entonces, mis hermanos, ¿cómo puedo saber que Dios está en usted? Su Espíritu está en usted, en que usted persevere en la doctrina de Cristo. Para eso de conocerla. Y una forma de no mostrar amor a Cristo es no estudiarla, no aprenderla. Porque eso redunda en bien nuestro. El que ama al Señor su palabra la guarda. Verso 10, si alguno viene a vosotros y nos trae esta doctrina, no le recibáis casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido comunica con sus malas obras. Gálatas 3, verso 12 dice, la ley también no es de fe, sino el hombre que dice estas cosas vivirá por ello. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en un madero. Por eso es que Jesús fue sepultado rápidamente después que murió el día en que él padeció en la cruz por nosotros, porque era un maldito de Dios. Si él fue despreciado, maltratado, ofendido, traspasado, ¿cierto? Clavado en la cruz, ofendido, escupido, por amor de nosotros, no podemos responder de otra forma y esperar que nosotros, el Señor, no nos mida con la misma vara. Y no estoy diciendo que nosotros tengamos que hacer algún sacrificio para salvarnos bajo ningún punto, sino que al menos llegarle a amar, amarlo de corazón verdadero. No estoy hablando de otra cosa que eso. Y el amarle significa guardar su palabra, amar a los prójimos, mostrarnos amor unos con otros. De lo contrario, nos transformaremos en anatema. Seremos instrumentos del diablo. Por lo tanto, mi hermano, ya que hemos dado esta larga vuelta para entender qué cosas son realmente a Dios aborrecibles, no amarle realmente no es digno de maldición. Porque olvidamos que el que nos amó, ¿cómo se llama? Inmerecidamente, se dio por nosotros en la cruz para ocupar nuestro lugar y pagar con su propia vida nuestros pecados, siendo nosotros los pecadores. Mas en él nunca hubo maldad ni engaño en su boca. Y fue tratado como un maldito y fue despreciado como un maldito delincuente que murió en la cruz. Pero él no murió por sus pecados, es porque Jehová había cargado en él, por amor de nosotros, el pecado nuestro para que fuera expiado y tuviéramos en él perdón de pecado y vida eterna. Mi hermano, entonces, el que no amara al Señor Jesucristo, lamentablemente, sea anatema. Por lo tanto, así debemos juzgar nosotros si estamos en fe, si no estamos siendo anatema, si amamos a Cristo, si su palabra la guardamos. Quiere decir, al menos la recordamos. Y el Espíritu de Dios dará que podamos nosotros, si le pedimos su ayuda a nuestro Dios por medio de Jesucristo, nos ayudará a recordar las cosas que Él ha dicho, sobre todo las relativas a la salvación, para que podamos ser luz en el mundo y llevar la verdad del Evangelio a todo aquel que el Señor vaya poniendo en nuestro camino. Dios les bendiga a mis hermanos, que tengan en el Señor Jesucristo su protección, su amor y una muy buena tarde. Gracias, hermano. Que Dios les bendiga.